Pentecostés le da la bienvenida. Esperamos que se haya gozado a través de la escuela dominical como siempre. Que Dios a través de su palabra le siga ministrando, le siga, oiga bien, le siga alimentando espiritualmente a través de su santa y bendita palabra. Dándole la bienvenida, como he dicho, rápidamente envío saludos a todos aquellos lugares, aquellas partes donde puedan escucharnos, ver y escuchar esta hermosa palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito? Que Dios sea glorificado en todo. Así es de que esperamos que Dios, Señor, aleluya, como siempre, conociendo la necesidad, pueda obrar de acuerdo a su necesidad a la distancia. Sea Dios glorificado en todo. Rápidamente, le voy a invitar que vaya juntamente conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 9. Vamos a estar en los últimos versículos, del verso 35 al verso 38. Leemos la hermosa palabra de Dios de la siguiente manera. Dice de esta forma, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la cual dice de esta manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas son los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta ahí la hermosa palabra de nuestro Dios. Oramos. Padre amado y Dios eterno, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús, en esta hermosa hora, Padre amado, Dios de la gloria, mi alma, Dios, te da gracias. aleluya, Te doy gracias por cada oyente de tu palabra, Dios mío. Te doy gracias, Padre amado, en este momento, Dios mío, por permitirme nuevamente poder predicar tu santa y bendita palabra, mi Dios. Ahora ruego, Dios, que tu Espíritu Santo intervenga a favor de cada oyente de ella, Padre. Y que sea tu Espíritu Santo transmitiendo, Dios de la gloria, de una manera poderosa, Dios mío, como solo tú puedes hacerlo, mi Dios. Padre, para que esta palabra no torne, Dios mío, tan vacía, Padre, sino que haga el efecto por lo cual, Dios de la gloria, es enviada, Padre. En el nombre de Jesús, yo me encargaré de darte la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede a la iglesia volver a su lugar. Póngase cómodo. Bendito sea el Señor Todopoderoso. En esta hermosa hora, amada iglesia, escuche algo. La Biblia está llena de tanto y tanto y tanto mensaje que se puede desarrollar uno de una manera, otro de otra. Amén. Aleluya. Porque podemos usar un versículo hoy, lo podemos usar en el próximo servicio y no tiene que ser exactamente el mismo mensaje. Amén, aleluya. Porque la palabra de Dios es así. La palabra de Dios de una manera o de otra fluye porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. Entonces, ¿qué voy a decir a hoy? Hoy voy a decir sencillamente, amada iglesia, que voy a estar predicando fíjese bien, uno de los ministerios que Dios quiso desarrollar a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora bien, antes de entrar a estos versículos, voy a hablarle del título del mensaje. ¿En dónde pasarás la eternidad? Entendemos que la iglesia, oiga bien esto, al dar este tipo de título, entendemos que usted, la iglesia, y yo, el predicador, aleluya, sabemos desde que estamos aquí en la tierra, en dónde vamos a pasar la eternidad. Amén, aleluya. Sabemos en dónde vamos
pasar la eternidad. Pero reflexionemos un poco, que hay mucha iglesia y mucha humanidad que un día, cuando esto se termine, habrá muchas sorpresas. Habrá muchas sorpresas. Entonces, hablando de la iglesia, porque el impío, el pecador, el inconverso, también va a tener que pasar, oiga bien, al final de todo, también va a tener que pasar en una eternidad. No es que no haya eternidad para él, también hay eternidad. Pero hay una eternidad en el cielo con Dios Todopoderoso, y hay una eternidad en el infierno, que será el lugar de castigo y de tormento. Amén, aleluya. Entonces, precisamente por eso viene el título, ¿dónde pasarás la eternidad? Aleluya. Que es de mucha importancia. Ahora vamos a ver por qué fue predicado el Evangelio y por qué se sigue predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios claramente que Jesús recorría lugares cercas, oiga bien, de Galilea, pero menciona dos cosas en un término muy importantes. ¿Qué menciona en el verso 35? Oiga bien esto. Menciona en el verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y ¿qué más? Aldeas. Deténgase ahí. Era el ministerio que nuestro Señor Jesucristo estuvo llevando consecutivamente mientras estuvo aquí en la tierra. Dice que había lugares que eran ciudades donde él entraba, donde él llegaba, pero también recorría, voy a decirlo de esta manera, los ranchos, aldeas. Posiblemente en las ciudades había gente un poco más preparada, hablando no espiritualmente, sino hablando más preparada de una preparación secular. ¿Qué encontraba Jesús en las aldeas? Gente que no tenían la misma preparación secular, porque en un rancho, en una aldea, está hablando de lugares aislados fuera de las ciudades. Amén, aleluya. Pero Jesús recorría ambos lugares, iba a diferentes lugares. ¿Cuál era el propósito de recorrer Jesús todos estos lugares? Posiblemente para alcanzarlo a usted, para alcanzarme a mí y alcanzar mucha otra gente. Amén. ¿Por qué? Y cuando yo digo alcanzarlos, es porque no estaban alcanzados aún todavía para oír y recibir el mensaje del Evangelio. Alguien tenía que llegar, alguien tenía que ir, y ese alguien era Jesús caminando precisamente por aquellos lugares. Santo eres Oh Dios, aleluya. Me preguntaba precisamente la noche anterior mientras oraba, y le decía yo al Señor en mi oración: Señor, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aún todavía? ¿Qué puedo alcanzar aún todavía a través de predicar tu santa y bendita palabra? Aleluya. Y solamente entendí una cosa: que mientras Dios nos tenga aquí en la faz de la tierra, tenemos que decirle, a través de la distancia, a través de los medios que estamos usando hoy, que solamente hay una cosa importante mientras estamos aquí en la tierra. Y esa cosa importante, de suma importancia, es que tú y yo sepamos a dónde vamos a ir a pasar una eternidad.
eternidad, mientras estemos, oye bien, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que estar conscientes que hay una eternidad que no se puede negar. ¿Sabe por qué? Porque todo el que ha partido de este mundo jamás y nunca ha regresado nuevamente. Amén, aleluya. No ha regresado. Amén, aleluya. Dijo una vez, Cristo Jesús. platicando con una persona inconversa, de esta gente que se burlan del evangelio, porque hay gente que se burla del evangelio. Amén. Y se burla de usted y se burla de mí, se burla de Dios, porque al burlarse del evangelio se están burlando de Dios, acomodando las cosas a su forma de pensar, y no es la forma tuya de pensar ni la mía, es la forma de Dios. Aleluya. Dijo, es que los que se van de este mundo, está tan buena la cosa ya, por eso es que no regresan. Le dije, no regresan, porque no pueden regresar. Porque se fueron de aquí para una eternidad. Amén. No pueden regresar. Poderoso Dios. Están allá. Gloria al nombre de Jesús. Pero unos están en una eternidad y otros están en otra. Depende a dónde tú quieras ir. Aleluya. Cuando yo le digo a esta persona, depende a dónde tú quieras ir, esa es decisión tuya. Entonces, amada iglesia, oiga bien esto, Jesús estaba haciendo esto. Ahora bien, después de esto dice, en el mismo versículo 35, después donde termina de decir, hablando acerca de las aldeas, ¿qué es lo que estaba haciendo en este recorrido? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjese bien, predicando el evangelio, Aleluya. hablando de la grandeza de la salvación, porque el predicar el evangelio es para salvación y vida eterna. Además de esto, estaba añadiendo algo más, sanando enfermos Poderoso Dios. Aleluya. en el pueblo. Toda enfermedad. Aleluya. ¿Sabe algo? Ni así se convertía la gente. Santo. La gente, aún viendo la grandeza de Dios y cosas sobrenaturales. Y luego, no sé si en alguna ocasión vieron ustedes un programa que salió en la televisión. ¿Sabe por qué en ese programa enseñaban que Jesús tuvo tanto poder para sanar enfermos? No por el poder, sino porque Él sabía hacer curaciones. Lo habían enseñado en un lugar a trabajar con muchas plantas. Imagínense. Lo enseñaron qué clase de plantas eran originalmente para cada enfermedades que había. Imagínense Jesús con un montón de plantas para cada enfermedad. Lo pasaron en la televisión, eso salió en la televisión. Un resumen de las sanidades de Jesús. Pero a mí la palabra no me habla de eso. A mí me habla que Jesús llegaba y sanaba, hablaba la palabra y sanaba. Amén. Pero aún con todo eso la gente no, oiga bien, no se arrepentían para salvación y vida eterna. Amén. Llegaba a las sinagogas donde se enseñaba y se hablaba de la palabra. Allí estaba la gente acostumbrada a recibir la palabra acerca de lo que era la ley de Dios. Y Jesús aprovechaba para predicar el evangelio. Allí estaba Jesús. Pero ahora mire bien, al ver Jesús lo que pasaba, porque Jesús ve todas las cosas. Aleluya. Yo puedo preguntarme o decir en esta hermosa mañana, ¿cuántas veces habrá pasado por una ciudad? ¿Cuántas veces habrá pasado por una aldea, por un rancho? ¿Cuántas veces habrá pasado
pasado por la calle enfrente donde tú vives, cuántas veces ha pasado enfrente de tu casa, cuántas veces ha pasado por un lado tuyo a través del poder del Espíritu Santo, llevando a un predicador, a una predicadora, para decirte y hablarte de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces habrá pasado? Y posiblemente tú no te has dado cuenta. Aleluya. Ni siquiera te has dado cuenta que Jesús está allí de una manera o de otra, pero Aleluya. Jesús recorre todavía ciudades y aldeas para tratar de llegar no solamente a los hogares, sino tratar de llegar al corazón de cada persona. Amén. Pero mire ahora el verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión. ¿Por qué usted cree que el Señor se movió en la compasión al ver las multitudes? Aleluya. Las multitudes estaban allí. Allí estaba la gente. Hoy las multitudes siguen todavía allí. Pero déjeme decirle algo. Estamos pasando la misma historia. Aleluya. Estamos pasando la misma situación. Los discípulos estuvieron acompañando al Señor Jesús y vieron todo lo que acontecía, vieron todo lo que pasaba, oiga, y entregaron sus vidas para servir y trabajar en la obra. Y las necesidades en la humanidad nunca fueron completamente suplidas por causa del corazón empedernido al pecado, atado a los delitos y deseos de la carne que vive la humanidad. Amén. Aleluya. Aleluya. Vino Jesús las multitudes y al verlas tuvo compasión. ¿Qué quiere decir? Que el creyente nosotros tenemos aún todavía que tener compasión de la humanidad, veamos resultados o no los veamos. Aleluya. Aleluya. Jesús Poderoso Dios. no estaba viendo los resultados en aquella humanidad. ¿Sabe algo? Jesús sigue viendo en este tiempo que no hay tantos resultados para que la gente se rindan completamente y comiencen a vivir para honra y gloria de su nombre. Poderoso. Sabiendo que tenemos que pensar en dónde pasaremos la eternidad. Ahora bien, Aleluya. después de esto, Aleluya. dice la hermosa palabra, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tú eres grande, Aleluya. Dios. Aleluya. Miren cómo estaba la gente. Dispersas. Oh, Santo Jesús. ¿Qué quiere decir dispersadas? Que vagaban por cualquier tipo de lugar, iban a cualquier tipo de parte, como ovejas que no tienen pastor. O sea, gente que no tiene el cuidado de nadie. Aleluya. Usted ha conocido gente, cuando la palabra menciona ovejas, el Señor Jesús se está refiriendo no a toda la humanidad, sino se está refiriendo al pueblo de Israel. Amén. Aleluya. El pueblo que había sido llamado para ser pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Y dentro de todo eso, ahí cabe usted y tengo lugar también yo. Amén. Si vivo en una manera que no tenga nada que ver con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que los ve como ovejas que no tienen pastor. Poderoso Jesús. ¿Sabe? Aleluya. Hoy en este tiempo, ¿cuántas personas que se llaman ovejas del Señor viven una vida dispersas? Aleluya. La misma historia, Aleluya. que no tienen pastor. Santo eres Dios. El pastor está allí, pero no lo tiene. Gloria al nombre del Señor. Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo ve todo esto,
Ve el panorama que está sucediendo. Vaya conmigo al verso 37. Gracias, Señor Jesús. Miren lo que pasa en el verso 37. Maravilloso tú eres. Entonces dijo Jesús Jehová. a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, los obreros pocos. Santo de Dios, ayuda. Estas multitudes son tan grandes, están tan dispersos, ya entre las ciudades, ya entre las aldeas, ya les hablé del Evangelio, ya hice milagros, Aleluya. pero le dije a los discípulos: mira cómo está la gente. Aleluya. Poderoso Dios, ay. Nos hace falta más obreros porque no podemos. Aleluya. No podemos, hacen falta más obreros. Hace falta más gente que quiera trabajar Santo. en la viña, Aleluya. en la viña del Señor. Hacen falta más obreros. Oiga, si en aquel tiempo que estaba Jesús caminando personalmente, hacían falta obreros verdaderamente, estaban los discípulos. Imagínense en este tiempo que Jesús no está personalmente aquí en la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está, amada iglesia? Aleluya. La necesidad tan grande, hablando espiritualmente. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Por eso el hecho, hermano amado, iglesia amada, de que permanezca un rebaño, aleluya, como hemos dicho en unos momentos, aleluya, peleando la buena batalla y afirmándose cada día. Bendito sea el Señor para siempre, aleluya. Amado, eso quiere decir verdaderamente que tenemos y queremos tener una relación espiritual mayor cada día en la presencia de Dios, porque para este tiempo, aunque haya congregaciones que se estén afirmando y estén buscando verdaderamente de Dios, en un tiempo como en el cual estamos, verdaderamente hay que saber en dónde nosotros queremos pasar Poderoso Jesús. nuestra eternidad con Él. Aleluya. Ese es el valor que debemos nosotros de tener y de alcanzar. Aún podemos decir de que seamos obreros en la viña del Señor. Es mucha la obra que hay y hacen falta obreros. Aleluya. ¿Para qué son los obreros? Para trabajar. Ya la gente hoy, Poderoso Dios. el cristianismo no quiere trabajar, iglesia. No quieren hacer la obra del Señor. Tú eres grande, Dios. Aleluya. ¿A dónde vamos a llegar? Quiero decirle algo Poderoso Jesús. acerca de este mismo versículo. Los obreros no tienen que hacer cualquier tipo de persona. El obrero tiene que ser un obrero seleccionado para cada obra y cada ministerio que Dios vaya a desarrollar. ¿Por qué? Porque muchas veces el creyente de la iglesia, que queremos llegar a una eternidad, esperamos que solamente con el hecho de un día haber aceptado a Cristo, ya eso nos da la garantía de llegar a esa eternidad para estar con el Señor. Aleluya. Quiero decirle algo. La misma palabra nos registra y nos dice que muchos son llamados, mas muy pocos los escogidos. ¿Por qué razón nuestro Señor Jesucristo hablaría de esto? Porque muchos han tenido la oportunidad, Aleluya. pero a veces no están dispuestos a servir en la obra del Señor de alguna forma o de alguna manera. Entonces, al no servir, está solamente vagando como oveja que no tiene Santo, pastor. aleluya. Que no tiene pastor. Poderoso Dios. Pero ¿qué sucede entonces con el transcurso
mientras Dios me tenga aquí en la tierra. Dios te va a dejar, te va a permitir ver muchas experiencias en tu vida personal. Aleluya. Ahora mismo déjeme decirle una cosa. La iglesia, el creyente, está viviendo y está viendo experiencias que nunca habíamos tenido y nunca habíamos visto. Y no estoy hablando de experiencias espirituales de revelación de una manera o de otra que Dios esté revelando. Estoy hablando de lo que está aconteciendo en todo lo que se llama, oiga bien, el mundo. En este mundo donde estamos, las experiencias que estamos viendo, que sin estar en otros países o en otras partes, vemos lo que está aconteciendo a través de las redes sociales. Son experiencias que estamos viendo. El tiempo del fin se acerca. Amén, aleluya. El tiempo del fin se acerca. Aleluya. Pero el evangelio se sigue predicando. Ahora, Aleluya. como el evangelio se sigue predicando, la pregunta mía, ¿estás preparado para saber en dónde vas a pasar la eternidad? Aleluya. La iglesia, amada iglesia, oiga bien esto, la iglesia cada día tiene que aferrarse de esa promesa y tiene que hacer lo mismo que un día un hombre que estaba peleando una lucha con alguien se aferró de él porque dice que ya el alba estaba aconteciendo y estaba amaneciendo y estaba peleando con él y se agarró de esta forma y le dijo: no te soltaré si no me bendices. Amén. Ese es el tema de la iglesia y debe de ser la vida de la iglesia. Señor, yo no me suelto de ti, porque si me suelto de ti, aleluya, yo no voy a poder la bendición que estoy esperando. Aleluya. Señor, estoy cansado, pero no me suelto. Aleluya. Señor, cada día la prueba es más difícil, pero no me suelto. Señor, cada día el conflicto es más fuerte, pero no me suelto. ¿Sabes por qué? Porque si me suelto, pierdo Amén. mi bendición. Amén. Aleluya. Pierdo mi bendición. Poderoso Jesús. Y el apóstol Pablo dijo claramente, oiga, lo dijo de tal manera: cuidar la salvación, ¿con qué? Temor y temblor. Aleluya. No con temor de miedo. No. Porque a veces dicen, hay temor, miedo. Ahí viene el cuco, ahí viene el viejo. Ahí viene el espanto. No. Ahí salió el duende cebido. No, la iglesia no ve nada de eso. Amén. Aleluya. Eso lo ven los que no tienen una relación con el Señor. Aleluya. Eso lo siente otra gente. Pero nosotros sentimos la presencia de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Pastor, pero usted dice cosas. No, es que yo sé. Una vez yo estuve en un lugar antes de ser cristiano. Antes de ser cristiano, aclaro, como va mucha gente. Con una señora que hacía un plan de brujería. Que a esa señora me daba cuenta, o me di cuenta, que de momento le entraba el niño Fidencio. Y comenzaba a hablar como niño. ¿Por qué? Porque le entraba el espíritu del niño Fidencio. Pero a la iglesia no le entra ese espíritu. Aleluya. A la iglesia le entra el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Y le hace sentir, oiga bien, le hace sentir el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Aleluya. Por eso es que puede comprender el llamado y para qué es el evangelio de Dios en su vida, para que sepa en dónde pasará una eternidad gozándose en la presencia maravillosa de Dios. Aleluya. Y que el día que se vaya un creyente, no digamos es porque Dios lo necesita allá. Porque muchas veces se va una persona de aquí, es porque Dios ya lo necesitaba allá. No, Dios no lo necesita. Dios usa esto para cumplir su palabra. Aleluya.
para cumplir su palabra, sea creyente o no sea. Dios está cumpliendo su palabra, que un día llegará ese momento para partir de este mundo. Aleluya. Para cumplir su palabra poderosa y santa. Aleluya. Ahora déjenme decirle algo. Vaya conmigo un momentito al libro de Daniel. Daniel tiene una revelación para el tiempo del fin. Ya cuando venga el anticristo y cuando venga la gran tribulación y cuando vengan todas las cosas que van a acontecer. Ahorita está una problemática, pero todavía no. Porque muchos ya dicen que el anticristo ya está por ahí metido y está haciendo. No, él estará preparando todas las cosas. Pero todavía falta. Porque si ya estuviera aquí, entonces yo no sé qué está haciendo todavía la iglesia aquí en la tierra. Amén. Porque se supone que para cuando eso pase, conforme a la promesa de Dios y a la bendición de Dios para la iglesia ya no tiene que estar aquí en la tierra. Amén. Pero Daniel capítulo 12. Ve conmigo por favor el verso 10. Una hermana debe de lectura por favor. El verso 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¡Qué tremenda palabra! Aleluya. Mire dónde está la vida del creyente, de la iglesia, de los entendidos tocados por Dios. Aleluya. Mire cómo está la vida de los impíos. ¿Qué van a seguir haciendo y cómo va a seguir su vida? Impíamente. Impíamente. ¿Cuándo? En los tiempos próximos y en cualquier tiempo, cuando la palabra de Dios sea predicada, el impío que no abre su corazón, aleluya, y no está dispuesto para vivir para Dios, siempre vivirá. Aleluya, santo. Ah, pero es que Dios no lo amaba. Sí, Dios lo amaba, y lo amaba como impío, lo amaba como pecador. Así lo amaba Dios. Pero nunca quiso responder al llamado de Dios. ¡Aleluya! Nunca quiso tener parte con Dios. Santo. Ahora quiere que le diga algo más hermoso, aparte de lo que hay aquí. Porque la palabra es hermosa. Amén. La palabra es hermosa. Pero dentro de esa visión que Daniel tenía, y Daniel, déjeme decirle algo, Daniel no era cualquier cosa, No, Daniel era algo especial de parte de Dios. Usted se puede imaginar Daniel, que le digo que era algo especial. Aleluya. Y es que Dios tiene gente especial. No, lo que pasa es que hay gente que quiere ser especial para con Dios. Por eso Amén. son cosas especiales. La iglesia es algo especial para Dios. Amén. Amén. No es que Dios tenga gente selecta, no. Lo que pasa es que la iglesia se deja llevar por Dios, y al dejarse llevarse por Dios, entonces son gente especial en la presencia maravillosa de Dios. Aleluya. Y dentro de esa visión que Dios le da a Daniel, porque Daniel no era cualquier Daniel. Hay muchas veces que tenemos hijos y les ponemos Daniel esperando que sean grandes cosas. Amén. ¿Y qué problemas? Santo eres ¿Qué Dios. situación? Mire, nosotros tenemos dentro de nuestra familia, oiga bien esto, un David, un Daniel y una Ruth, aquella que le dijo a Noemí: a donde tú vayas iré, y tu Dios será mi Dios. Poderoso. Pero la de nosotros escoge su propio Dios. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Esperamos tantas cosas que a veces esperamos que a través de los nombres resulte algo. Pero el nombre de Daniel aquí es algo importante. Aleluya. ¿Por qué le digo que es algo importante? Vaya al mismo capítulo 12 donde estamos. En esta visión quiero que haga una cosa. En el capítulo 12 donde estamos, ahí va a estar usted acomodado, su nombre va a estar acomodado allí de alguna manera. Daniel lo ha de haber visto a usted, lo que pasa es que no nos lo dijo por nombre y apellido. No lo dijo por nombre y apellido. Pero mira lo que hay. Por eso es que a mí me encanta la hermosa palabra de Dios. Miren lo que hay en el capítulo 12. Una hermana, por favor, léame por favor el verso 3. Rapidito.
entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dígale al que está cerca de usted, ese soy yo, porque Ese soy yo. también me he ido. Lo que pasa es que no me escribió mi nombre con todo el nombre y apellido, pero ese soy yo. Poderoso. Es que aquí está la palabra poderosa y santa para la iglesia. Queremos amar a Dios, queremos vivir para Dios. Dios le tiene una recompensa a usted como obrero, como obrera que vive y trabaja para el Señor. Y Dios le da visión a Daniel en aquel tiempo para que usted y yo supiéramos qué clase de Dios es el que está aquí en la palabra, pero que se sale de la palabra para alcanzarlo a usted y alcanzarme a mí, porque Dios no se va a encerrar dentro de este libro. Aleluya. Dios sale de este libro. Este es solamente su palabra, pero el actor de la palabra no está encerrado en este libro, porque sale para alcanzarlo a usted, alcanzarme a mí, sujetarlo a usted, sujetarme a mí, para que vivamos, como dice el verso 3, los entendidos resplandecerán. Oiga bien, ¿cómo? Resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, incluyó a los predicadores, maestros, los que enseñan la justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios. Amén, aleluya. Cada vez que usted oiga a un hermano, una hermana, maestro de escuela dominical, o aunque no sea maestro, solamente enseñando la palabra, está enseñando la justicia de Dios. Aleluya. ¿Y cómo lo ve Dios? Así como se lo enseñó en visión a Daniel. Cada vez que usted actúe predicando la palabra, hablando la palabra, enseñando la palabra, Gracias, Dios. Maravilloso. pero que sea esta palabra. Aleluya. Porque muchos enseñan cualquier otra cosa. Poderoso Jesús. Cualquier otra cosa. Enseñan. Usted no ha oído de gente que ya tuvieron un sueño. Una vez una hermana dijo, tuve un sueño, pastor, y yo vengo con usted a ver qué me dice, pastor, de este sueño, y me explicó el sueño. Y le dije, hermana, no le encuentro interpretación yo ahorita en este momento a ese sueño. Ahora, a lo mejor si tuviéramos a Daniela, a lo mejor sí, pero ahorita en el momento. Y cuando yo le digo a la hermana que no le encuentro interpretación, me dice, es que ese árbol, hermano, era tan grande y lo veía verde, bien verde, y sus hojas verdes y grandes. Y me dice, yo creo que era un árbol de aguacates y estaba lleno de aguacates. Le digo, hermana, ¿y usted ha visto los aguacates? No. Entonces, ¿por qué dice que eran aguacates? Aleluya. Es que a veces la gente sueña y no ve las cosas y quiere acomodar cualquier cosa. Aleluya. No, no es que tú acomodes. Aleluya. Es que Dios te lo revele completamente con el plan que Dios tiene. Amén. Aleluya. Porque yo puedo tener un sueño, pero no quiere decir que ese sueño sea un sueño a través de que Dios me está revelando algo. Yo tengo que entender que cuando Dios me dé un plan de revelación, yo tengo que entender que Dios me está revelando y que Dios no está revelando. Aleluya. Porque imagínese, si usted piensa que es aguacate, entonces ¿para qué quiere revelación de otra gente? Por eso le pregunté al hermano, ¿usted ha visto los aguacates? No, hermano. Ah, bueno, era nada más un árbol verde, verde, grande, nada más, y hasta allí nada más llegamos. Pero aquí mire la revelación que Dios le está mostrando a Daniel. Aleluya. Ahora, escuche lo siguiente. Vuelva por favor al Evangelio de Mateo donde estamos. Último versículo. Santo. Último. Aleluya. Póngase en la mente del corazón a entender este versículo. Jesús habla con los discípulos y le dice, rogad pues al Señor de la mies. Rogad. ¿Quién es el dueño de la mies?
Dios. ¿A quién le vamos a hacer ruego en oración? ¿Qué vamos a pedir? Tienen que buscar al dueño de la mies. Aleluya. Al dueño. Rogar pues al Señor. El Señor es el patrón, el dueño. Rogar a Él. ¿Qué vamos a rogar? Mire bien. Que envíe obreros a su mies. Que envíe. Ya les había dicho que la mies era mucha. ¿Qué les está diciendo a los discípulos? Ustedes no van a poder. Miren la condición de la gente. Miren oyendo el Evangelio y viendo milagros. Miren la condición de la gente. Y a veces es tan triste, amada, yo decía, ver que Dios hace algo y la gente vive con un corazón mal agradecido. Oiga, nosotros siempre hemos hablado de testimonios de cosas que vimos en el Señor. Aleluya. Mi esposa y yo hemos hablado de una mujer que tuvo en una condición casi de muerte por causa de un cáncer. Aleluya, poderoso Jesús. El esposo salió con un permiso especial porque estaba en la cárcel, porque definitivamente por la ciencia médica la mujer iba a morir. Aleluya. Y Dios en su amor y en su misericordia, a través del clamor de la iglesia, de la oración y como usted quiera verlo, la mujer fue sanada. Poderoso Jesús, aleluya. Cuando la mujer se vio sana, que le salió una cabellera tan hermosa después de que no tenía. Aleluya. ¿Sabe qué sucedió? Se apartó de la iglesia y se fue. Santo, santo, Dios mío. Aunque haya oído mensajes de una clase y de otra, había obreros que le ministraban la palabra, que le hablaban de la grandeza de Dios. Aleluya. Y vemos tanta gente en el transcurso de nuestro caminar y vivir con el Señor, que viven una vida completamente mal agradecidos para con Dios. Amén. Aleluya. Me recuerdo en este momento una de las cosas y acontecimientos de una ocasión que hubo un llamamiento en la iglesia cuando finalicé de predicar el mensaje de una madre que estaba afligida allí en el altar, clamando y llorando porque no sabía qué decisión tomar acerca de un embarazo que tenía, que ya le habían hablado que ese embarazo era mejor que abortar a su hijo, su niño, porque iba a nacer, iba a venir a este mundo completamente lisiado y no iba a poder caminar. Aleluya. Y ahí estaba aquella madre, porque tenía problemas con el esposo. El esposo quería que hubiera un aborto y ella no quería Poderoso. aceptar el aborto. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Todo grande Jesús. Gracias. Cuando voy a orar por ella, puedo decir, sin temor de verme equivocado, puedo decirlo aún todavía, oí la voz de Dios a través del Espíritu Santo, que me dijo, dile que el milagro está hecho. Aleluya. El milagro ya está hecho. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Le comunico a la hermana ahí en el altar y le digo, hermana, ya el Señor hizo el milagro. Siga hacia adelante y afírmese cada día en el Señor, porque Dios es grande. Amén. Aleluya. Y nació la criatura que ahora será un joven. Y ahí está. Pero me pregunto, Aleluya. ¿cómo respondió el padre? ¿Cómo respondió el padre de ese niño? Aleluya. Que él estaba de acuerdo en el aborto, porque
que ya por la ciencia médica estaba establecido que si nacía iba a nacer un niño inválido. ¿Cómo respondió ese padre al ver el milagro que Dios se había hecho? Por eso, amada iglesia, es que todavía hoy necesitamos obreros que estén dispuestos a trabajar en la obra del Señor, aunque haya tantas y tantas necesidades. Que yo puedo predicar aún todavía. Dios me habló, Dios me usó y Dios podrá todavía usarme. Pero si Dios me usara algo físicamente aún en mi cuerpo físico, yo sigo diciendo que Dios es poderoso. Aleluya. ¿Por qué? Poderoso Jesús. Porque yo veo a la gente viviendo una vida mal agradecida. Pero yo no tengo que dejar lo que Dios ha hecho y está haciendo aún todavía en mi diario vivir. ¿Sabe por qué? Porque yo me remonto a la palabra y me meto a la palabra y veo aún todavía cuando el mismo maestro está pasando posiblemente fuera de la ciudad. Porque esta gente estaba fuera de la ciudad. Los habían sacado fuera de la ciudad. No podían estar en la ciudad. Estaban, oiga bien, estaban leprosos y la lepra se pegaba. Y estaban 10 leprosos allá afuera de la ciudad, cerca de un camino donde pasaba Jesús. Y uno de ellos alzó la voz al ver a Jesús y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Aleluya. Poderoso. Y él fue movido a misericordia. Quiero decirte que si hoy tú le hablas a Jesús, Él está dispuesto a moverse en misericordia. Aleluya. Poderoso Dios. Y vino aquel grupo de 10 leprosos, pero solamente les pidió algo que humanamente, en la condición que estaban, no podían hacerlo. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Aleluya. Si no se podían acercar a los familiares, en aquel tiempo, menos a los sacerdotes. Santo. Aleluya. Tú eres grande, Dios. Porque para el sacerdote aquella enfermedad era algo inmundo. Y Jesús le dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y dice que mientras comenzaron a caminar, la Biblia no registra esto. Posiblemente uno le platicaba a otro: ¿cómo le haremos para presentarnos ante los sacerdotes? Y el otro a lo mejor le contestaba: no te preocupes, Jesús dijo que fuéramos. Amén. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Así de que, amado, si usted tiene un familiar que el familiar, el otro, no quiere acercarse al sacerdote, al sumo sacerdote que tenemos, acérquese usted. Amén. Aleluya. Acérquese usted. Dios. Maravilloso. Pero dice la palabra que mientras iban, la lepra desapareció. Amén. Aleluya. Aleluya. Pastor, es que ustedes exageran mucho. No, a mí no me digas que somos exagerados. El que tiene poder para cosas sobrenaturales no exagera nada. Amén. Amén. Aleluya. A mí me dice que la palabra que Pedro caminó sobre las aguas, cuando Jesús le dijo ven, él obedeció y caminó. Amén. Aleluya. Que se hundió. Ese es el problema de Pedro, pero no del que lo llamó. Amén. Aleluya. Poderoso Dios. Ese es el problema de Pedro. ¿Y sabes qué? Y el Señor le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya. Hay mucha gente que se ha hundido, pero no es problema del Señor. Hay mucha gente que ha caído y mucha gente mal agradecida, pero no es problema del Señor. Aleluya. Es problema de tu corazón Amén. y de tu mente, pero no del Señor. Amén. Gloria a El Dios. Señor todavía tiene poder para hacer cosas sobrenaturales. Amén. Y Él no se está exagerando nada. Y dice la hermosa palabra Aleluya. que fueron sanados los 10 leprosos.
¿Qué sucede? Oh, santo. Regresó uno, Tú eres Dios. se inclinó a tierra, dando gracias al Señor. El Señor Jesús sabía, pero quería que él, a ver si el leproso aquel que había sido sanado le contestaba. Maravilloso. Le dijo, ¿y a dónde están los 9? Si eran 10. Los 9 se habían ido. ¿Por qué? Porque fueron mal agradecidos. Santo eres Dios. ¿Sabes por qué tú dejaste al Señor? ¿Y sabes por qué estás viviendo una vida fría espiritualmente? Porque no vives una vida con agradecimiento al Señor. Porque todavía tú no has sido obrero en la viña del Señor. Amén. Cuando tú seas obrero en la vida del Señor, tú entiendes que tú tienes al dueño de la obra, al dueño de la viña. Tú lo tienes como tu Señor y tú eres un obrero que ruegas cada día cuando ya no puedes. Aleluya. Envía obreros a la mies. Mucha gente no entiende eso. Poderoso Dios. Enseñé una congregación que les dije que la hermana Marta, mi esposa, y yo como pastor, no éramos dueños de la obra. Que un día no estaríamos. No sé si eso fue profético, pero eso se los enseñé. Un día no vamos a estar. La obra tiene que seguir Amén. Aleluya. hacia adelante. Amén. Tiene que haber obreros Aleluya. que sigan adelante. La obra no es mía ni de mi esposa. La obra es del Señor. Aleluya. Y como le dije, y le estoy diciendo, no sé si lo profeticé o fue por algo que se me ocurrió, pero un día entregué la obra. Poderoso eres Dios. Aleluya. Pero ¿sabe qué pasó con los obreros? Se lo platico en el próximo capítulo. Maravilloso. Tú eres Lo que grande. sucedió con los obreros que Aleluya. están ahí. Se lo cuento en el próximo capítulo. A hoy solamente quiero decirle algo para reflexionar. Y quiero que reflexione precisamente en la escritura que leímos allá con Daniel. Aleluya. Aquí es donde quiero que reflexione y vea las cosas hermosas. Oh, Cristo Jesús Santo. Quiero que reflexione en el capítulo 12, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetuas. ¿Cómo? Perpetua eternidad. Para una perpetua eternidad. Aleluya. ¿Cómo se tituló el título del mensaje? ¿Dónde quieres vivir? La eternidad. Aquí está. Aleluya. Una eternidad. Resplandecerás en el reino de los cielos. Aleluya. ¿Y sabes por qué vas a resplandecer? Porque la gloria de Dios estará en ti. En un Aleluya. cuerpo glorificado. Amén. Y andarás en vestiduras blancas. Un solo equipo. No es el equipo de los Tigres, ni de las Chivas. Eres grande Dios. Aleluya. Porque muchos jugadores se tienen que sujetar al líder del equipo. Y este va a ser el vestuario que van a usar. ¿A cómo se pelean con las camisas originales?
las camisetas de los jugadores. Y más si es un jugador que es el que mete más goles. Oiga, cómo suben los precios en el uniforme ese. Las camisetas. Aleluya. Amén. Aunque vengan nomás en puros números, lo demás dice Bimbo y Tecate. Viene el puro número del jugador. Y lo demás dice Bimbo, Tecate, Corona, cosas así. Carta blanca. La gente se pone la camiseta nomás por el número del jugador, pero anda promocionando todo lo demás. ¿Sabe por qué? Porque pertenecen a ese mundo. Amén. Aleluya. Nos ponemos Aleluya. el uniforme Santo. que Dios tiene preparado para la iglesia. Aleluya. Vestiduras blancas. ¿De qué medida me las va a hacer? El sastre que tiene allá, él sabe. Él sabe si llegó usted espiritualmente gordito, flaquito, él sabe. Él sabe qué estatura tenía con el cuerpo ese glorificado. A lo mejor con el cuerpo glorificado. Todos vamos a tener el mismo cuerpo. Aleluya. Para que el sastre allá no batalle. Para que ya tenga todas las vestiduras. Para que tal como usted llegue, no le diga, a mí no me gusta la vestidura esa, no me puedes hacer algo. Mire, hermana, si usted llega allá y le tiene ya su túnica blanca, no vaya a decirle que a usted le gusta una rajadita aquí por un lado, ¿eh? No, ya está hecha la vestidura, póngasela como está. Santo. Aleluya. Aleluya. No, dice, ay, Señor, yo la quiero acá arriba de la rodilla. Ah, porque hay hermanas que así visten. Arriba de la rodilla. Otras visten con una falda, un vestido con una rajada aquí de un lado de la rodilla para arriba, para que cuando caminan o cruzan la pierna, cuando están sentadas, enseñar carne. Poderoso Dios. Aleluya. Hermano, y si usted llega allá y ya el sastre le preparó su túnica, no le diga que usted la quiere bien ajustada. Como andan muchos pastores evangelistas o evangelistas, con muchos pastores, muchos pantalones ceñidos y arriba del tobillo, abajo, arriba como si fuera a cruzar el río que lleva poquita agua para que no se le moje. Aquí de muchos estamos viendo todo esto, ¿verdad? Dios. Aleluya. Pero cuando llega allá ya está la túnica preparada. Señor. Y yo estoy diciendo aleluya. túnica, porque un cuerpo glorificado, ¿de qué otra manera se puede vestir? Aleluya. Ay, Señor, yo quiero el pantalón bien ceñido como hombre acá de atrás para que las hermanas que están acá me vean las pompis, que tengo buena pompi para atrás. No, quítense de ese cuento. Santo eres Dios. Si usted fue, oiga bien, obrero espiritual aquí en la tierra, usted allá en el reino de los cielos como aquí en la tierra, se tiene que sujetar a lo que Dios haga con usted. Amén. Por eso está la palabra. Aleluya. Gracias, Dios. Ay, pastor, a usted se le ocurre cuánta cosa. No, es que allá en el reino de los cielos, usted y yo vamos a entrar con cuerpos glorificados. Si su cuerpo no es glorificado, entonces no va a poder entrar allá. Amén. Y aparte de entrar, ya está el uniforme suyo allá. Aleluya. Ya está Poderoso. el uniforme. ¿Y por qué le hablo yo de todas estas cosas? Porque una ocasión cuando fui todavía adolescente, jugué en un equipo de béisbol. Y para nosotros tener un uniforme, tenía que pagar todo completo. Todo completito, bates, guantes, los pantalones, los zapatos, todo lo tenía que pagar una agencia que había allí en el pueblo, que era la Corona. Pero traíamos el logo de la Corona puesta. Ahí traíamos Corona. Y usted hasta el día de hoy, usted ve los anuncios en la televisión de la Corona bien fría. ¡Ay, qué deleitosa la Corona! Bien fría. Pero gracias a Dios que como obrero de Dios, hoy yo ya no
ese símbolo de esa corona, sino que Dios tiene una corona preparada para mí en el reino de los cielos, y no voy a permitir que nadie tome mi corona como obrero de Dios, como obrero de la obra. Yo no quiero que nadie tome mi corona. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el obrero que trabaja es digno de las promesas Amén. de Dios. Por eso, iglesia, Poderoso Jesús. hay que recapacitar Aleluya. en la palabra, Aleluya. para que cuando usted vea tantos acontecimientos, usted diga: yo ya mi nombre y mi vida está relacionada, ya está dentro de la palabra. Lo único que me falta es que cuando yo llegue allá, le voy a preguntar a Daniel: Daniel, yo estaba allí, pero Dios no te reveló mi nombre ni mi apellido, pero yo ya estaba allí. Aleluya. Yo ya estaba allí y tengo que platicar con él. Daniel, de veras que tú nos diste un ejemplo tan grande. ¿Por qué? Porque cuando ibas a ser pasado por el fuego, tú estuviste dispuesto Amén. a entrar al fuego. Aleluya. ¿Sabes por qué se quedaron muchos que yo no veo aquí en tu presencia? Porque dijeron allá en la tierra que eran obreros, pero no estuvieron dispuestos a entrar al fuego. Aleluya. Porque la vida de cada obrero se va a probar por el fuego, será probada. Aleluya. Y no estuvieron dispuestos, pero tú, Daniel, estuviste dispuesto junto con los que estaban contigo. Y el mismo rey que había en Babilonia, pecador, miró hacia donde estaba el fuego y no vino 3, sino vino 4. Ustedes no estaban solos. Aleluya. Amada iglesia, Poderoso. tú como obrero en la viña del Señor, en lo que tú estés dispuesto a servir, quiero decirte, tú no estás solo. La presencia de Dios estará contigo hasta el último momento. Por favor, hermano amado, hermana amada, no me digas que no puedes continuar hacia adelante. Date cuenta que si Dios te llamó como obrero en su viña, tú no estarás solo, ni estarás sola, sino que el Dios Todopoderoso te ayudará, te sostendrá, aún aunque estés pasando por el fuego, siendo probado, mientras estés aquí en la tierra. Por eso, iglesia, renacimiento cristiano, siga siendo. ¿Sabes cuál es el apellido de la iglesia? Renacimiento cristiano. Ese es el apellido suyo. Aleluya. Poderoso. Ese es el apellido. Aleluya. Iglesia, así se llama. Iglesia Renacimiento Cristiano. ¿Y cómo se apellida? Pentecostés. Siga siendo Pentecostés. Dios le bendiga, Dios le guarde, y amada iglesia, puestos en pie. Aleluya. Y dígale al Señor: Señor, a lo mejor no me estoy desarrollando como debo desarrollarme, pero digo, y quiero ser obrero en la vida del Señor. Quiero seguir siendo obrero en la vida del Señor. Señor amado, revela. Señor amado, habla. Señor amado, aún todavía no puedo hacer nada aquí en la tierra. Ayúdame cada día, y que tu Espíritu Santo fluya sobre mi vida. Padre, Aleluya. ay, Señor. Eres grande. Oh, Jesus. Aleluya. Danos la fuerza, Dios, cada día, Padre, para proclamar tu palabra. Aleluya. Poderoso eres Dios. Danos la gracia, la sabiduría tuya, Padre. Grande, brillante, Y que te tu Espíritu alaba. Santo revejía Te alaba, Cristo. fluya, Dios Te mío, de alaba. una manera hermosa, Te alaba, gloriosa y Señor. poderosa, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Prepara cada día tu pueblo, Padre mío, para esa eternidad gloriosa y poderosa en tu presencia. Aleluya. Glorifícate. Un día todo esto se termina, Glorifícate, Dios. Señor. Pero que tu pueblo, tu iglesia, Padre amado, se sostenga hasta el último momento, Padre. Aleluya. Ay, santo, mi alma te alaba, Aleluya, Padre. aleluya, Mi Dios te glorifica, Padre aleluya. eterno. Oh, mi Dios, glorifícate en el glorioso nombre de Jesús. Espíritu Santo, te alaba. Y Rebeque mando, Espíritu Santo, glorifícate.
en el nombre de Jesús en esta hermosa hora. Espíritu Santo, glorifícate. Oh Dios mío, de una manera hermosa y sobrenatural, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre. Gracias, Cristo. Hermoso. Hago un llamamiento, Dios.